Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Robert Kennedy Jr., el sobrino del expresidente John F. Kennedy, decidió respaldar la candidatura presidencial de Donald Trump. Sobre cómo esto incide en el curso de la campaña en Estados Unidos, hablaremos en esta entrega de A Quemarropa. Pero antes yo quisiera abordar un poquito la realidad actual del Partido Demócrata, sobre todo luego de la coronación de Kamala Harris, de la renuncia de Joe Biden como el candidato. ¿Cómo es que está actualmente ese partido, que celebró una convención, su convención para proclamar formalmente la candidatura de Harris? Fue un evento bastante vistoso y un gran esfuerzo desde el punto de vista mediático. Hubo un derroche de entusiasmo, mucha emotividad, 4 días totalmente copados los medios de comunicación. Como dijo el diario español El País en un editorial reciente, aquello fue un derroche de mercadotecnia. Y todo se concibió para tocar las fibras más sensibles de los demócratas en particular y de todos los norteamericanos en sentido general. Fue un evento meticulosamente planificado. Eso se advirtió desde el comienzo mismo del evento. Fue dirigido, concebido para presentar formalmente la candidatura de una mujer que, aunque fue senadora y ha sido vicepresidente durante casi 4 años, es realmente poco conocida como persona. Y la gente ha estado ansiosa por saber cómo piensa sobre temas diversos. La idea es que se le pueda asimilar como la próxima presidenta de los Estados Unidos. Los demócratas han lanzado una de sus mayores ofensivas políticas en toda la historia para continuar en el poder. Y el momento lo describen como crucial. La meta fundamental es evitar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. La candidatura de Harris, creo yo, que no cambia sustancialmente la postura del partido, no cambia su narrativa. Ella está comprometida con las ejecutorias de un gobierno del cual forma parte. Estados Unidos es realmente un país muy especial, diría yo, excepcional en algunos aspectos, porque siendo una nación de inmigrantes, logró convertirse en la principal potencia mundial. Con menos de 300 años de historia, ha logrado ser el primero en el mundo, superando a naciones que tienen miles de años de historia. Los pobladores originarios de Estados Unidos han estado, en sentido general, al margen de la actividad política. Y los líderes de la nación son hijos de extranjeros. Mencionemos algunos de esos líderes de los que han estado en el poder en los últimos años. Bill Clinton, de ascendencia irlandesa. Joe Biden, igualmente de ascendencia irlandesa. Sus ancestros están... Bueno, él estuvo recientemente de visita en Irlanda y allí, bueno, pues se sintió como en casa, como un irlandés más, según propia confesión. Barack Obama es de origen keniano. Su padre era un keniano, su madre una ciudadana de los Estados Unidos. Cuando estuvo
de visita en Kenia, siendo presidente de los Estados Unidos, organizó allí una reunión con sus familiares kenianos. A nadie se le ocurriría pensar que alguno de estos líderes antepondrían los intereses de la nación de origen de sus ancestros por encima de los intereses de los Estados Unidos. Aunque todo esto naturalmente tiene importancia porque hay ahí unos vínculos, unos afectos que nunca desaparecen. Bill Clinton, por ejemplo, se involucró en la búsqueda de una solución al problema de Irlanda con la lucha del Sinn Féin y los intentos separatistas de Irlanda. El propio Barack Obama es un hombre que de alguna forma ha intervenido para mejorar las relaciones con Kenia. Kenia hoy es uno de los países africanos que tiene las mejores relaciones con Estados Unidos, es un aliado especial de Estados Unidos, declarado como tal formalmente por el Congreso estadounidense. Y bueno, pues no se pudiera pensar que Kamala Harris antepondría los intereses de India por encima de los intereses estadounidenses. Pero es una nación con esas características. Y por eso el tema de la migración es en Estados Unidos un asunto importante. Bueno, Donald Trump, que es uno de los expresidentes que están vivos, es también hijo de inmigrantes, aunque él dice que sus ancestros son de origen sueco, pero hay algunos biógrafos que sostienen que su abuelo era alemán, que llegó a Estados Unidos para evadir, con el propósito de evadir el servicio militar obligatorio, tuvo un hijo en Nueva York, es el padre de Donald Trump, logró hacer fortuna en el sector inmobiliario. Bueno, y ahí está Donald Trump aspirando a la presidencia de Estados Unidos. El Partido Demócrata hizo un esfuerzo por presentar a la organización como el partido de la familia integrada por miembros cuyos ancestros lograron mejorar su situación, muchas oportunidades en territorio de los Estados Unidos. A Donald Trump, en cambio, lo presentan como un malagradecido, un antipatriota, cuya familia encontró oportunidades en Estados Unidos, pero que vive denigrando al país y que solo piensa en sus intereses personales y en los intereses de sus amigos multimillonarios. Eso dijo Kamala Harris en su discurso. Bueno, el Partido Demócrata hizo, como dije, un gran esfuerzo para proyectar unidad durante el desarrollo de la convención. Y fue una gran ofensiva propagandística altamente costosa. Esta parte fue cuidadosamente trabajada porque los demócratas están conscientes de las diferencias que han existido entre grupos distintos dentro de la organización. Ese partido está controlado por tres clanes poderosos: el clan de los Obama, el clan de los Clinton, el clan de los Biden, en menor medida el clan de los Carter. También tiene influencia dentro del partido un ala progresista. Y todos estos sectores tuvieron su participación, una participación vistosa, destacada en la convención. Vimos, por ejemplo, la participación de Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, la participación de Barack Obama y su esposa Michelle Obama, la participación de Joe Biden y su esposa Jill Biden, y el expresidente Carter, de 99 años, se hizo representar allí
por uno de sus nietos. Carter es uno de los expresidentes demócratas menos ambiciosos en términos políticos. Aunque se proyecte otra cosa, las relaciones entre los clanes demócratas no siempre han sido las mejores. En distintos momentos han tenido fricciones y esas fricciones, como se sabe, a veces dejan huella. Los Clinton, por ejemplo, vieron como una afrenta la decisión de Barack Obama, entonces senador por el estado de Illinois, de competir con Hillary Clinton por la candidatura presidencial. Biden se ofendió cuando Obama decidió respaldar la candidatura de Hillary Clinton, con quien había hecho un arreglo. Recuerden ustedes, la convención demócrata de aquel entonces, cuando competían Hillary y Obama, se prolongó por más tiempo del deseado. Y aunque era claro que Obama llevaba una ventaja, era preciso terminar ese proceso interno para iniciar formalmente la campaña. Y el fin de la convención se negoció entre los Obama y los Clinton. Y entonces ahí es que surge el compromiso de Barack Obama con Hillary Clinton, que primero la designó secretaria de Estado y después la apoyó como candidata, como figura que pretendía la candidatura del partido. Entonces, hubo quejas en el sentido de que pues Barack Obama de alguna forma obstruyó el desarrollo de ese sector progresista que compitió por la candidatura con Hillary Clinton. El aspirante era Bernie Sanders. Y Bernie Sanders vio cómo Barack Obama favoreció desde el principio a Hillary. Y por eso usted ve que en el discurso del sector progresista del Partido Demócrata siempre ha estado ahí esa queja contra el establishment partidario. Los medios estadounidenses que hurgan en todo dieron cuenta de que Michelle Obama y los Biden no se llevaban bien. Y tuvo eso que ver, según versiones, con el divorcio de Hunter Biden. La esposa de Hunter Biden era muy amiga de Michelle Obama. Y hubo quejas de que los Biden no manejaron muy bien esa situación y que de alguna forma asumieron actitudes que afectaron a esta mujer, que fue la que lidió con el asunto de las adicciones de Hunter Biden a las drogas. Y eso, según sostienen, un poco distanció a esta familia. En la convención demócrata, Jill Biden dijo algo que yo creo que es importante. Ella dijo que se enamoró más de su esposo por la forma en que éste manejó las presiones para que abandonara la candidatura presidencial. Y dijo algo que ya todo el mundo sabía, porque eso fue público. Ella no ocultó su inconformidad con esas presiones porque entendía que Joe Biden no lo merecía. Y ese fue un importante testimonio. Dijo que su marido mostró un gran desprendimiento frente a lo que ella entendió que era una injusticia. Ese pronunciamiento fue parte de los esfuerzos por proyectar unidad y armonía. Es que Biden realmente fue obligado a hacerse a un lado. Y para lograrlo hubo toda una conspiración. Eso no ocurrió así que por así, porque hubo un pronunciamiento por aquí, otro por allá. Hubo realmente toda una conspiración.
Y Biden, Jill Biden, quiso presentar todo eso como una sombra del pasado. Bueno, ocurrió eso, nos dolió, pero ahora todos estamos juntos como hermanos. Pero realmente hubo, como dije, una conspiración y eso dolió y de alguna forma, aunque los demócratas no dejaron ver ninguna grieta interna, sostienen algunos que de alguna forma pues gravita dentro de la organización. Que no se ve hasta ahora que esto esté afectando la dinámica partidaria. Lo cierto es que a Joe Biden lo destronaron los clanes poderosos del Partido Demócrata, que contaron con el respaldo de los donantes del partido, aquellos que financian las campañas de los demócratas, que advirtieron que en caso de continuar Biden como candidato, suspenderían sus aportes financieros. Y también intervinieron influyentes congresistas del Partido Demócrata, que también son financiados por estos grupos poderosos que hacen los aportes a las campañas. Biden entendió que con un partido dividido y con su propia candidatura marcando mal en las encuestas no había prácticamente nada que hacer. Aceptó hacerse a un lado, fue doloroso, lo explicó Jill Biden, pero el presidente herido impuso a Kamala Harris, que no la querían ni los Obama ni los Clinton, porque supuestamente marcaba muy mal en las encuestas, tan mal como Joe Biden. Pero Joe Biden tenía los delegados porque él fue el que ganó la convención prácticamente sin oposición. Los delegados respondían a él y Kamala Harris era la vicepresidenta, que de acuerdo con la tradición le correspondía el relevo. Harris tenía también el respaldo del sector progresista del partido, representado por Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, entre otros. No querían que Biden se hiciera a un lado, porque Biden realmente le ha dado una gran participación al grupo progresista dentro del gobierno y ha asumido en gran medida el discurso de este sector. Hay ideas, por ejemplo, como la imposición de la creación de impuestos a los más ricos, la implementación de algunos programas sociales, la inversión en infraestructura. Todas esas son ideas que se han manejado desde esos círculos progresistas y que Biden acogió y que ha estado implementando. Bueno, la propia candidatura de Kamala Harris fue un compromiso con estos grupos, o mejor dicho, esa selección se hizo tomando en consideración a los grupos progresistas, porque Kamala Harris era representante de ese sector, además de que era una mujer y además y por demás afroamericana, que era conveniente para atraer el voto femenino y también el voto de los afroamericanos. Bueno, el discurso de Kamala Harris en la convención demócrata refleja la realidad interna del partido. Y por eso ella hizo mucho énfasis en la unidad. Y dijo textualmente algo que entiendo que es importante. Nadie debe ser excluido para que todos ganemos. Por esa misma razón, su posición sobre el tema de la guerra en Gaza buscó el equilibrio entre los que apoyan a Israel por un lado y los que defienden la autodeterminación de los palestinos por el otro. Ahí está
también se refleja la incidencia del sector progresista. Son muchos los aspectos que hay que conjugar para asegurar la unidad partidaria. Y si se abren grietas, eso puede tener un efecto no deseado. Ahora, aquí hay algo que es importante y es por lo cual yo pongo mucho énfasis en todo esto. ¿Cómo es que llega Kamala Harris? ¿Cuáles son los intereses que hay ahí dentro del Partido Demócrata? Porque si Kamala Harris llega a la Casa Blanca, llegaría como ningún otro presidente de los Estados Unidos en muchas décadas, con muchísimos compromisos, con grupos diversos. Y no sería realmente muy fácil poner su propio sello en la gestión presidencial. Ese es un asunto que gravitará en la vida de los Estados Unidos. Kamala Harris ha tenido un respaldo económico extraordinario. Desde luego, los grupos que apoyan a los demócratas, aquellos que se han sentido beneficiados por ese gobierno, particularmente el complejo militar industrial que le ha ido súper bien, pues esos grupos no están escatimando esfuerzo alguno por lograr, para lograr que Kamala Harris y los demócratas continúen en el poder. Ha logrado Kamala sacarle en poco tiempo una ventaja a Donald Trump. Eso es lo que nos dicen las encuestas hasta hace poquito. 3 puntos por encima de Donald Trump, cuando antes de su escogencia la situación era al revés. Quien estaba arriba más o menos por unos 3 puntos en la mayoría de las encuestas era Donald Trump. Pero esa ventaja es en lo que tiene que ver con el voto popular. En cuanto al voto electoral, la realidad que se observa en los estados clave, ahí la diferencia es menor. Aunque Kamala Harris lleva cierta ventaja en algunos de los estados clave. Allí en donde se entiende que se decidirá el resultado de las elecciones. Ahora hay un nuevo ingrediente aquí, que es el respaldo de Robert Kennedy Jr. a la candidatura de Donald Trump. No se retira totalmente, sino se retira de esos estados clave en donde se va a decidir las elecciones para que sus simpatizantes le den un respaldo a Donald Trump. Y en una competencia tan cerrada, ese es un respaldo que tiene un gran valor, porque Robert Kennedy Jr. está marcando en las últimas encuestas cerca de un 5%. Llegó a tener un 10%, pero ha ido descendiendo en la medida en que la campaña ha entrado en calor. Como mucha gente no lo ve con posibilidades, entonces ha definido sus simpatías por uno de los partidos tradicionales. Pero esto es importante. ¿Por qué respalda a Donald Trump? Yo creo que es una alianza natural, porque el discurso de Robert Kennedy se parece más, tiene más elementos en común con el discurso de Donald Trump que con el discurso de los demócratas, el partido del cual él formó parte hasta hace poquito. Entonces esta es una alianza que se veía venir. Y esto creo que es un ingrediente importante que primero le va a quitar impacto a la recién finalizada convención demócrata. Ahora hay un elemento nuevo que es lo que atrae la atención, y muchas interrogantes, muchas incógnitas giran precisamente en torno a esa decisión. Habrá que ver si Donald Trump podrá entonces a partir de ahora iniciar una ofensiva que le permita un poco más
de presencia en el escenario. Porque en los últimos tiempos, desde que Kamala Harris sustituyó a Joe Biden como candidato, entonces todo se ha centrado, toda la atención se ha centrado en la dinámica, en la campaña de los demócratas. Yo creo que lo que está planteada es realmente una gran batalla electoral, una competencia muy reñida. Y los demócratas tratarán de compensar, es lo que ya están planteando, el espaldarazo que le ha dado Robert Kennedy a Donald Trump, amortiguarlo, incrementando la participación electoral, la participación de los demócratas, generando entusiasmo para conseguir eso que se logró en las elecciones pasadas, unos niveles de participación como pocas veces se había visto en la Unión Americana. Y ese fue un factor que ayudó muchísimo al triunfo de Joe Biden. Así es como están las cosas hoy en día en la competencia por el poder en Estados Unidos. Las elecciones son en poco más de 2 meses. Todavía hay tiempo para que ocurran muchas cosas. Kamala Harris no ha dado su primera entrevista. Quedan ahí los debates. Uno de ellos ya está pautado para el próximo 10 de septiembre. Y eso tendrá también su incidencia. Hay muchos temas que se supone que deben ser abordados por Kamala Harris. Veremos cómo ella lo hace. Es una persona inteligente, indiscutiblemente. Hay algo que a mí no me gusta de su personalidad, y es esa sonrisa que a veces se produce sin la debida justificación. Y es algo que para mí resulta un poco curioso. Es como algo que ella misma no puede manejar, algo muy espontáneo. Eso tiene sus aspectos buenos porque a todo el mundo le gusta que la gente sonría. Eso de alguna forma dice lo que tienes dentro. Pero cuando se tratan asuntos, cuando se abordan temas complejos, pues muchas veces esa sonrisa que luce un tanto fuera de control no es lo más adecuado. Bueno, veremos cómo evolucionan las cosas.